Muchas gracias entonces por estar en esta actividad organizada por el Instituto de Salud Pública y el SENAYA, que corresponde a una de las actividades de las charlas en relación a integración sensorial. Hoy día es la última charla que va a estar a cargo de la terapeuta ocupacional Daniela Fernández, que trata sobre una mirada desde integración sensorial para la práctica clínica. ¿Ya? Entonces la idea es que terminando esta charla podamos realizar las consultas y quizás conversar y discutir un poquito sobre lo que tiene que ver con cómo enfrentamos o qué estrategias podríamos utilizar para realizar nuestra práctica clínica de la mejor forma posible cuando nos encontremos con pacientes con estas características. Así que bueno, para hablar del tema, dejo entonces a Daniela para que inicie Gracias. esta charla. Sí, optimicemos el tiempo. Así que muchas gracias otra vez, Carolina, por la invitación. Al igual que Yanis, es un tema que me apasiona, así que yo feliz de hablar de esto. Eh, Hoy día vamos a tratar de orientar la charla un poco más a lo que nos podemos encontrar y ese es un poco el objetivo. Vamos a discutir generalidades de la teoría, asumiendo que al menos hemos escuchado de qué se trata, ¿cierto? Y qué ocurre en la niña o el niño cuando hay una disfunción desde esta teoría, cómo lo lee esta teoría y algunas consideraciones que tenemos que tener cuando nos enfrentamos con ellas y con ellos en la práctica cotidiana. Habían algunas preguntas bien específicas que fueron enviadas con anterioridad y en las cuales me voy a detener un poco más, pero avancemos y ahí vamos a ir respondiendo algunas dudas. Entonces, solo a modo de, como de recordatorio, porque sé que Yanis también habló de esto, se concibe la integración sensorial como un proceso que ocurre a nivel del sistema nervioso que es posterior a que ingresa la información sensorial de los distintos canales sensoriales o sentidos, ¿cierto? Cuando digo canales sensoriales o sistemas sensoriales me refiero a los sentidos. Ocurren muchos procesos a nivel del sistema nervioso que permiten al cerebro organizar una respuesta en relación a lo que el ambiente me está entregando como información. Se espera, desde la teoría al menos se plantea, que las respuestas sean lo más cercanas a algo que me permita desarrollarme, crecer, aprender o recibir retroalimentación del ambiente para ser más efectiva o para propiciar en el fondo que yo pueda desempeñarme en lo que yo hago en la cotidianeidad. Y eso se entiende como una respuesta adaptativa, y en el ejemplo que vemos ahí es que también lo explicábamos la semana pasada, ¿cierto? Es la niña que está mirando unas burbujas, que en el fondo el canal ahí de entrada, ¿cierto? Sería el visual en este caso, y después su respuesta que es más motora, que es acercarse, reventarlas, ¿sí? Ser precisa a lo mejor con el dedo para acercarse y reventar las burbujas, y ahí hay que calibrar, ¿cierto? Cómo me acerco, cómo pongo mi cuerpo en disposición a la tarea, y toda esa organización que parece que fuera muy automática, en realidad hay muchas cosas ocurriendo, ¿cierto? Y que pueden ocurrir de tal forma que sea adaptativa la respuesta y la niña logre lo que quiere, o pueden ocurrir con algunas dificultades de calibración que vamos a ver. Entonces, recordando definiciones, efectivamente es lo que organiza las sensaciones del cuerpo y del medio, o sea, pueden ser sensaciones de mi propio cuerpo, como la propiocepción o el sistema vestibular, o bien de los sentidos que me dan información de afuera y que me permiten ser efectivo con mi cuerpo. Ahora, el ser efectivo con mi cuerpo implica no solo una respuesta motora, ¿cierto? Sino que también todas las conductas que implican eh, respuestas adaptativas. Y en eso, una respuesta adaptativa no tiene por qué ser solo motora, sino que también puede ser el prestar atención por un tiempo determinado, siempre respetando la lógica evolutiva, ¿cierto? No voy a esperar que un niño de 2 años atienda lo mismo que uno de 6. Puede ser que yo copie del pizarrón una frase como respuesta adaptativa, que yo mantenga una postura sostenida, ¿no? Por un cierto tiempo para poder lograr otra cosa. La respuesta adaptativa siempre va a estar al servicio de lo que el ambiente me demanda. Entonces, ¿cómo entiendo yo lo que está ocurriendo a nivel de procesamiento a partir de lo que yo observo en las conductas del niño? Y conductas me refiero como a las respuestas que el niño entrega en la exploración o en el intercambio con el ambiente y con las personas. No solamente a la conducta de si en el fondo se ajusta o no se desajusta en términos conductuales, sino que en el sentido amplio de la palabra conducta, entendido como comportamiento.
Entonces, y solo para recordarles, la teoría se centra mucho en estos en esta tríada potente, ¿cierto? Que son los sistemas táctil, propioceptivo y vestibular, las clasificaciones diagnósticas de las disfunciones de integración sensorial ponen especial énfasis también en estos tres sistemas, y los plantea que son como la base para que los otros también puedan desarrollarse de manera armónica. Entonces están estos tres sistemas debieran funcionar comunicándose entre sí también para poder configurar en el niño o en la niña una manera de relacionarse con el ambiente. Me voy a detener aquí un poco para recordar otra vez. Esto es todo como un recordatorio, ¿cierto? Después vamos a pasar a otras cosas. Se propone que hay un continuo, entonces, en la forma en que yo respondo a la estimulación sensorial o a los estímulos sensoriales del medio. Entonces, por un lado está el rango óptimo, entendido como la posibilidad de que los sentidos me permiten emitir una respuesta que me va a retribuir aprendizaje o desarrollo de habilidades, ¿sí? Y en un lado de este continuum están los niños y las niñas que parecen tener dificultades para organizar la estimulación que reciben y parecen no registrarla, entendido como que no fuera lo suficientemente relevante para considerarla como un estímulo que debe llegar y ser organizado por el sistema nervioso. Entonces, se habla de que son niños subresponsivos, es decir, responden menos de lo que se espera a un estímulo que el resto de los niños sí respondería, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando del canal auditivo, podría ser que un niño subresponsivo auditivo no responda a su nombre, siendo que escucha bien, siendo que otros estímulos auditivos sí parecen ser relevantes. En un ambiente ruidoso, por ejemplo, el llamarlo por su nombre no parece ser significativo, parece que para él no fuera relevante. Entonces así lo reportan las cuidadoras, las educadoras, quienes estén con el niño. Parece que no escuchas cuando lo llamo. Parece que este cerebro no seleccionara esa estimulación auditiva como relevante y por lo tanto la descarta, ¿sí? Y así puede ocurrir en cualquier canal sensorial. Por ejemplo, esto está muy vinculado a el nivel de alerta basal, ¿no? Que permite que uno esté dispuesto a recibir estos estímulos y orientarse a ellos para dar una respuesta. Vamos a verlo de inmediato, pero en el fondo no hay que olvidar que si el niño es subresponsivo, lo más probable es que su alerta también esté muy bajo. Y esto sí tiene un impacto en la teoría y por eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por el otro lado, en el continuum, está, después digamos del rango óptimo, tendríamos que hablar de los niños que sobrereaccionan, sobreresponden o hiperresponden, ¿cierto? Que es lo que se describe también como defensividad sensorial, que son niños que este mismo estímulo parece ser demasiado relevante, demasiado intenso y demasiado invasivo para ellos. La reacción siempre está acompañada como de lo que se entiende como defensa o huida, ¿cierto? Son niños que lloran, gritan, se vuelven irritables, rechazan, huyen, ¿sí? De la situación. Desde la lectura del adulto que está viendo esta situación, puede ser un poco incomprensible si no tienes esta hipótesis dentro de las que manejas cuando lo observas, y parece antojadizo o parece responder a otros criterios, ¿cierto? Que quizás tienen que ver con cuánto se le ha permitido hacer eso en la vida, ¿no? Y uno empieza a manejar otras hipótesis, pero cuando se trata de un origen de procesamiento sensorial, no responde a la voluntad, no es antojadizo y tiene que ver con una reacción que es inmediata y que es en respuesta al estímulo en particular. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una de las cosas que uno más ve en la clínica es la defensividad táctil, ¿cierto? En el sistema del tacto. Entonces, una sobrerespuesta, los niños la pueden reportar de esta forma. Las etiquetas de la ropa que les pican, ¿cierto? Que les molestan y que, en general, un niño que es más grande te puede reportar que le pica como si le estuvieran enterrando agujas. Y uno piensa, a priori, que eso es una exageración, ¿sí? Podría ser una exageración para que yo entienda qué es lo que le está pasando. Pero puede que no, puede que realmente él lo sienta o ella lo sienta así. Entonces, obviamente que su reacción va a ser de rechazo o de huida ante un estímulo como ese. Entonces, cuando tú tienes los recursos lingüísticos u otros
para decirle al adulto que estás sintiendo disconfort, es una manera de manejarlo, ¿cierto? Que puede ser enojado, rechazando, pero por lo menos lo puedes comunicar. Pero en el caso de los niños que no tienen el recurso para comunicarlo, es la condena de estar incómodos por mucho tiempo, hasta que alguien descubra qué es lo que pasa, ¿sí? Y eso también va de la mano con el nivel de alerta, ¿sí? Y aquí hay algo que es súper clave, y que es que la modulación sensorial, es decir, la capacidad justamente de responder adecuadamente a la intensidad, a la frecuencia y a la duración de un estímulo, contribuye a que yo pueda autorregularme, a que progresivamente en mi desarrollo yo vaya autogestionando mis emociones, mis reacciones, ¿cierto? Todo lo que entendemos por autorregulación. Si mi modulación descalibra estas respuestas, es muy probable que a mí me cueste mucho más autorregular y me desregule con más facilidad. Si pensamos en los niveles de alerta, ¿sí? También se plantea este modelo en el fondo que tiene que ver con un umbral, pensando que esta es la banda óptima de alerta, ¿cierto? La que está al centro, y que vemos así oscilante, que está a propósito dibujada o planteada como oscilante porque hay días y días. Incluso para las personas que no tienen difusión de integración sensorial, hay días en que uno la alerta está más estable, más óptimo para poder intercambiar información con el medio, recibir estimulación sensorial, emitir respuestas. Y hay días que nos cuesta un poco más, pero está todo dentro de este rango que es óptimo para responder. Cuando ese es el caso, por supuesto que mi atención va a ser la adecuada. Si se fijan, la alerta entonces es un requisito para poder atender. Voy a estar procesando de manera correcta los estímulos sensoriales, mi tono emocional va a ser de disposición a interactuar con el ambiente, voy a tener conductas de curiosidad, de exploración, ¿no? Voy a aceptar la novedad tal vez, ¿sí? Si estoy por debajo de este umbral, lo más probable es que esté por debajo del umbral de orientación, y eso quiere decir que no voy a responder, me va a costar atender y procesar todo lo que está ocurriendo. Aquí hay recuerden esto para más adelante porque aquí hay una precisión que hacer. Hay dos tipos de formas de comportarse cuando estamos debajo del umbral de orientación. Lo vamos a ver más adelante. De acuerdo a una clasificación que es la que yo les voy a presentar. Hay más de una clasificación, ¿sí? Pero la que les voy a presentar yo plantea que aquí hay dos formas de comportarse. Por encima de este umbral está el umbral de aversión, ¿sí? Que también implica no atender. Porque si yo estoy con el alerta disparado y en el fondo mi cerebro se pone en modo amenaza, ¿sí? En modo algo no me agrada, entonces lo voy a evitar, lo voy a rechazar, tampoco puedo atender, ¿no? O sea, es como que yo les dijera, no sé, si tuviera la capacidad de anticipar un terremoto, por decirles algo, que no la tengo, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Yo les dijera, bueno, se me ha olvidado decirles, pero en 5 minutos más va a haber un terremoto muy grande. Los 5 minutos que yo siga hablando va a ser imposible que ustedes presten atención a lo que les estoy diciendo, porque lo que yo hice fue disparar sus niveles de alerta y se pusieron en modo sobrevivencia, ¿sí? O sea, si uno pudiera anticipar los temblores, estoy hablando desde Chile, por lo tanto, después a lo mejor otras personas van a verlo desde otros países, pero acá eso es disparar niveles de alerta porque uno empieza a planificar, ¿no? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde tengo que ubicarme? ¿Sí? Entonces ya no puedo estar dispuesta al aprendizaje o a escuchar a una persona hablar de un tema. No. Es lo mismo para los niños y si estoy invadido o invadida sensorialmente, por ejemplo, en una sala de clases o en una consulta o en donde sea, no voy a estar dispuesta a dar respuestas adecuadas o a responder de manera pausada o a tener un tono afectivo adecuado para lo que me están pidiendo. Entonces, hay que prestar atención a cuándo el niño responde de estas maneras intensas y qué tan difícil es para el niño calmarse. Porque si está en modo fight or flight, no va a ser tan fácil que se calme. ¿Sí? Cuesta volver al centro en ese sentido. Y ahí me detengo solo rápidamente a aclarar, por ejemplo, siempre me hacen esta pregunta, ¿cómo distingo un desajuste conductual o, en buen español, una pataleta, ¿no? de un desajuste que tiene que ver con que está saturado sensorialmente? La diferencia es que si al niño que está haciendo una pataleta para lograr algo, tú le entregas lo que quiere el niño obtener,
la pateta en general cede. En el caso de un desajuste de este tipo, que está saturado, ¿no? Se llaman meltdowns, lo más probable es que no sea tan fácil que se calme. Tienes que retirarlo del ambiente que le está generando la saturación y darle una calma sensorial para que vuelva a su centro, ¿sí? Entonces son maneras distintas de enfrentar el problema, si quieren, o la dificultad. Entonces, las autoras hablan de las 4A de la autorregulación, entendido como que hay cosas que tienen que ocurrir cuando un niño está autorregulado efectivamente, ¿no? Una es que la alerta está en esta banda óptima que veíamos recién. La atención es focalizada, otra vez, siempre acorde a la edad, no lo olvidemos, ¿sí? Pero en el fondo logra focalizar su atención en una tarea en específico. El afecto es acorde a la tarea o a la demanda ambiental, y lo que el niño o la niña hace tiene un propósito, no parece ser errático ni ensayo-error, ¿no? Sino que parece que hay una planificación detrás de lo que hace. Siempre considerando la edad. ¿Alguien tiene un micrófono prendido? ¿Carolina, me ayudas con eso? Ahí sí, lo apagó. No, no lo apagó. A ver. Aquí está. Ya, ahí sí parece que ahí lo apagó. Ok, entonces, esta es una clasificación que es la de Miller. Hay otras, ¿sí? Hay otras clasificaciones. Lo que me gusta de esta es que plantea que en las disfunciones de modulación, ¿se acuerdan? O sea, la capacidad de responder acorde a la intensidad, la frecuencia, la duración de un estímulo, tiene como 3 posibilidades, ¿no? O 3 categorías. Una es la sobrerespuesta, que son los niños que están por sobre el umbral, ¿cierto? Y que rechazan o evitan, ¿sí? La defensividad sensorial en el fondo. Y en el otro lado tenemos los niños que tienen la subrespuesta y los niños que son buscadores. Entonces, si nos vamos a estas 2 categorías que están acá, las 2 están por debajo del umbral de orientación en términos de alerta, pero uno de esos niños se va a proveer de la información que le falta de manera activa, no organizada, pero activa. Y el otro no lo va a hacer. Va a ser entonces, a vistas del adulto que está a cargo, más pasivo, si quieren, ¿sí? Más tranquilo, menos proactivo, menos reactivo. De esos 2, en general, el que se pesquisa primero es el buscador, ¿no? Porque el buscador, en el fondo, se ve más en términos puntuales, se mueve más, ¿sí? Como más inquieto o es más activo o muy entusiasta. Entonces puede que eso ocurra con los buscadores. Otra manera de entenderlo es de esta forma, ¿no? La sobrerespuesta, la subrespuesta y la búsqueda sensorial. En la sobrerespuesta están, otra vez, los niños que se podría decir que dicen, oh no, ¿sí? Viene una amenaza, ¿sí? Viene algo que no me gusta, algo que quiero evitar. Entonces, la información sensorial entra en tropel, por el canal que sea, puede ser más de uno. Si te estás preguntando si es solo en un canal siempre o puede ser más de uno, puede ser en más de uno. Puede ser que un niño tenga defensividad sensorial en más de un canal. Puede ser táctil, puede ser de movimiento, vestibular, puede ser auditivo, ¿sí? Que es lo que uno frecuentemente ve en los niños, que se llevan las manos a los oídos, incluso en ambientes que parece no hacer ruido necesariamente o tanto. A veces basta que la mamá cante, o que la educadora cante, o que un adulto cante, para que lo veas así, ¿sí? Y se describe así, entra como en tropel, ¿sí? Como sin ningún filtro, si quieren, ¿sí? Sin ningún colador. Entonces son niños que en general están sobreexcitados, cuando van creciendo generan funcionamientos más ansiosos para enfrentarse a las tareas, sobre todo a la novedad, se desbordan emocionalmente con mayor facilidad, volvamos otra vez a la autorregulación, ¿cierto? Son muy cuidadosos y muy resistentes al cambio. Está descrito que tienden a la rigidez cognitiva por lo mismo. Mientras menos novedad tenga, menos me tengo que exponer a cosas impredecibles y menos tengo que ponerme en modo huida o pelea, ¿sí? Entonces, son niños que prefieren las cosas siempre iguales.
Tienen dificultad con las transiciones entre tareas. Aquí se refiere a transiciones entre tareas, ¿sí? No son posturas motoras, sino que, por ejemplo, es algo que te pueden reportar o tú lo puedes observar si es que trabajas en un aula, aunque le anticipes que, no sé, vamos a terminar el juego de dibujo y ahora vamos a ir al rincón de, no sé, de música, el cambio, a pesar de que a lo mejor música le gusta, el cambio es lo que le genera dificultad y reacciona con irritabilidad o con resistencia, no quiero cambiar, ¿sí? Y una vez que logra el cambio, otra vez se adapta y lo pasa bien. Pero el cambio en sí mismo tienden a rechazarlo. Y vas a ver muchas reacciones más en la línea como simpáticas, ¿cierto? Así como de defensa, de no, que son muy intensas, ¿sí? Entonces puede ser que el niño empuje a un compañero que lo quiso tocar y uno puede equivocar la mirada y pensar que está, en el fondo, comillas, peleando. Y tal vez no, solo se está defendiendo o se está protegiendo, ¿sí? Que no es algo que él pueda manejar, no responde a la voluntad, ¿sí? En eso es importante que lo tengamos súper claro. Por otro lado, en esta dupla que yo les decía que está por debajo del umbral de orientación, están los niños que es como, ¿ah? Que son los subresponsivos, que parece que no se enteraran, ¿sí? Mucho de lo que está ocurriendo. No registran la información sensorial o el input sensorial, requieren de más información, más intensa y por más tiempo para poder decir, esto está pasando, ¿sí? Tienden a atender con más dificultad, a orientar sus parámetros atencionales en general con más dificultad. Tienen más dificultades para tomar la iniciativa, para motivarse, se demoran más en responder que lo que yo les decía recién. Pueden ser niños que prefieran actividades más tranquilas. Incluso en los recreos o en situaciones donde son como juegos grupales, ¿no? Ellos tienden a aislarse y a buscar algo más tranquilo o a juntarse con otros niños que también son tranquilos. No los vas a ver en el grupo de niños que les gusta correr, chocar, difícil. A los que sí vas a ver en ese grupo es a los que son buscadores de sensaciones, que son los que dicen más, todo el tiempo, ¿sí? Lo dejé en este idioma porque está descrito por las autoras en ese idioma, ¿sí? Pero en el fondo tiene que ver con eso, con ser insaciables para otorgarse la estimulación que les falta. Si es un niño que tiene una subrespuesta al movimiento y es buscador de movimiento, se va a mover muchísimo. Y puede ser que si es vestibular, no solo se mueva, sino que además trepe y busque altura y se someta a desafíos en altura. Entonces, además, tienen escasa conciencia de riesgo, corren más peligro de lastimarse. Les cuesta medir los riesgos y tienen más dificultades con el control inhibitorio, entonces son un poquito más impulsivos o impulsivas, ¿sí? Puede que si es algo más propioceptivo, ¿cierto? De descarga en cápsulas articulares y en usos neuromusculares les guste morder, o les guste empujar y chocar, o les guste reptar y rodar. Entonces, obviamente, uno los nota primero, ¿sí? Son los primeros que uno nota porque se mueven más y eso a ojos de los adultos es inmediatamente más vistoso. Pueden ser descritos como traviesos y ahí usando un eufemismo, ¿cierto? Porque puede que hayan otras etiquetas asociadas a que un niño tenga esas características. Ahí hay que saber entonces detenerse y ver si hay algo más, por ejemplo, desde esta teoría. En relación al evitador de sensaciones en general, ¿sí? Pero en el caso del táctil, tiene más dificultades para relacionarse con otros por esto mismo. Es más rígido, tiene dificultades con todas las actividades de la vida diaria, lavarse los dientes, vestirse, bañarse, porque todo tiene que ver con el sistema táctil al final del día. Ir al dentista, ¿cierto? Abrir la boca y que entren cosas en su boca que hacen ruido y que lo rozan con además distintos tipos de presión. Algunas son de presión profunda, pero otras son de presión más superficial, más el agua que salpica, que además de salpicar a veces, aquí me puedo equivocar, ¿eh? Pero normalmente además puede salpicar en la cara un poquito el agua y eso también les molesta mucho. Todo lo que sea superficial les molesta. Entonces las gotitas de agua es muy desagradable para ellos y lo pasan súper mal, ¿sí? Entonces pasa que ya empiezan a anticipar si tienen una cita como esa y están adrenérgicos desde mucho antes, ¿sí?
Uno siempre les dice a los cuidadores o a quien esté a cargo de niños que tienen estas características que es bueno anticipar. ¿Sí? Y por supuesto que es bueno anticipar, pero además, si es un niño que va a generar una respuesta ansiosa, hay que hacerse cargo de la ansiedad, ¿cierto? No lo vas a dejar ansioso por haberle anticipado. No es la idea. Tiene más dificultades con la frustración, otra vez, no lo explicaba también la otra vez, dificultades con el desarrollo de la escritura, principalmente. Todo lo que tiene que ver con tareas de precisión está muy ligado al desarrollo del sistema táctil. Entonces, son cosas o actividades con las que van a tener más dificultades. Todo lo que tiene que ver también con las tareas de precisión tiene mucho que ver con la participación escolar. Es difícil representarse el mundo cuando no tengo la posibilidad de explorar el mundo físico a través del tacto. Si se fijan, uno se representa el mundo físico a través del tacto, ¿no? Esto es áspero, esto no, esto tiene una punta, esto es redondo, ¿no? Y eso después tú lo traduces en una representación gráfica. Y mientras más tienes engramas que te han ido representando el mundo de distintas formas, más fácil es llevarlo a la representación gráfica. Entonces, eso es como la antesala a la escritura finalmente. ¿Sí? Y todo lo que vieron también con Yanis, que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje y la alimentación, sobre todo creo que vieron la alimentación, ¿no? Que tiene que ver con la zona orofacial, con la sensorialidad oral, esto de las texturas, el yogur con frutas, porque puede que coman yogur, pero con yogur con frutas ya no. O puede que coman compota de manzana, pero la manzana picada no. O viceversa, toleran la manzana picada, pero en compota no. ¿Sí? Eso va a depender de cada niño en realidad. Cuando es un evitador vestibular, las principales dificultades van a tener que ver con la organización del cuerpo en dos hemicuerpos. El sistema vestibular organiza espacialmente el cuerpo y el entorno. Entonces, todo lo que tiene que ver con derecha e izquierda y los hemicuerpos, generalmente se ve afectado cuando hay problemas de procesamiento de la información sensorial. Desde la teoría se llama integración bilateral a eso, la capacidad de usar ambos hemicuerpos de manera coordinada, tanto asimétrica como simétricamente, ¿cierto? Tiene mucho que ver con el desarrollo y la madurez del cerebelo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hay inmadurez neurológica, se puede tener un correlato con esto también. Hay niños que son más torpes, ¿cierto? Con más dificultades de coordinación, en todos los tipos de coordinación. También tienen dificultades con otras áreas como las que las terapeutas prestamos alta atención, ¿cierto? Que son las actividades de la vida diaria o de autocuidado, el vestuario, la higiene, la alimentación. Todo lo que sea bimanual, cortar, por ejemplo, cortar a carne más grandes, o sujetar con una mano y cortar con la otra, que es bimanual, ¿sí? También les cuesta mucho. El buscador de sensaciones vestibular ya medio lo revisamos, ¿no? Un niño más inquieto, que se tiene más riesgo de justamente ponerse en peligro, ¿cierto? Porque no mide mucho los riesgos, buscando intensamente este tipo de estimulación, que como les digo, la clave de esto es que no es controlada ni organizada. Porque si a un niño le gusta moverse, no pasa nada, ¿sí? Pero si se provee de esta información de manera desorganizada y no controlada, bueno, efectivamente algo está pasando. En general tienen spans de atención muy cortitos, ¿sí? Les cuesta mucho concentrarse, mantener la atención, focalizar, les cuesta mucho. Niñas y niños con buscador, con búsqueda propioceptiva. Otra vez, cápsulas articulares, ¿no? Y usos neuromusculares. Entonces, todo lo que sea descarga, tanto en las cápsulas como en los músculos, hace que el niño sienta su cuerpo. El propioceptivo, al igual que el táctil, organizan tu esquema corporal, ¿sí? Hacen un mapa de cómo eres en términos de límites corporales en el cerebro, y eso te ayuda a ser más efectivo con este cuerpo que tenemos, ¿sí? Como este niño no tiene este mapa tan claro, el esquema tan desarrollado, se mueve de manera más errática y le gusta mucho chocar, caer, abraza al compañero hasta que lo bota, ¿sí? Un poco lo que vemos ahí, ¿no? Que puede ser por jugar, no pasa nada, pero si es algo frecuente que empieza a generar disconfort y que el niño parece no regular, no medir cuándo sí y cuándo no, tal vez responde un poco a esto también. Son niños efectivamente con movimientos más torpes, pueden tener el tono muscular un poco descendido, y disfrutar mucho las actividades donde haya mucho impacto, como les digo, en las articulaciones y en los músculos. Entonces, tiran cosas, arrastran cosas, empujan muebles, no sé, levantan cosas y las lanzan, ¿no? Buscando esta intensidad que les digo yo.
que puede ser la intensidad que buscas también en la musculatura orofacial, entonces masticas cosas. Si lo llevamos a lo escolar, pensando en niños más grandes, son niños que mastican los lápices, las gomas, está todo como masticado. Efectivamente son los que se observan en el caso del propioceptivo más desorganizados, tienen dificultades para socializar de manera adecuada por lo mismo, ¿sí? Son un poquito más impulsivos, entonces les cuesta un poco más regular las conductas en relación a lo que el otro necesita, y tienen dificultades de motricidad tanto fina como gruesa. Entonces tiene que ver otra vez con la torpeza, ¿no? Oh. Ah. Quiero darle un minuto a este tema que en general solemos olvidarlo un poco, no olvidarlo, pero como priorizar los problemas de modulación que vimos recién, y no hablamos tanto de la praxia y la dispraxia, que está dentro de esta teoría también como una propuesta diagnóstica, y que la praxia tiene que ver con eso, ¿no? Con el uso como, en el fondo, eficiente del cuerpo en relación a las demandas del ambiente. En actividades que son más especializadas, ¿sí? Que puede ser como o más específicas, si quieren. Hay distintas definiciones. Quise dejar una de Jean Ertz, que ustedes saben que es la fundadora de esta teoría, entonces tengo que mencionarla, es por respeto absoluto profesional a Jean Ertz que tenía que mencionarla. Y, por ejemplo, ahí en ese GIF que les pongo ahí, el ejemplo es que parece que el niño se desorganizó cuando el agua se lo empezó a llevar y no logró resolver desde el cuerpo que tal vez si modificaba la postura, no le estaba pasando nada terrible en realidad, ¿sí? Si hubiera bajado, por ejemplo, si hubiera flectado los miembros inferiores, hubiera buscado el piso, porque él sabía que el piso estaba ahí, pero en el fondo se lo movieron y ya no supo qué hacer. Puede también tener que ver con lo vestibular, ¿sí? Puede tener que ver. Generalmente es una linda mezcla de más de una cosa en el caso de este tipo de disfunción. Entonces se plantea que la praxis tiene 3 etapas: la ideación, la planificación motriz, que es como seleccionar los pasos y movimientos adecuados para responder a la exigencia motora, y la ejecución, que es lo que yo veo, en el fondo es el acto motor mismo, es la ejecución, es como lo hizo el niño, ¿sí? Entonces, cuando hay dispraxia, lo que ocurre es que no, en situaciones nuevas, de demandas nuevas, el niño no logra ajustar o organizar el cuerpo para dar una respuesta que sea, otra vez, adaptativa. Y si bien puede aprenderlo, si tú le cambias el contexto o si apuestas a que va a generalizar esa respuesta a otras situaciones similares, en general el niño no logra hacerlo con tanta facilidad, el niño o la niña. Entonces, ¿qué implicancias tiene eso? A nivel de ideación, que tiene que ver con el qué hacer. Ideación es qué tengo que hacer, ¿sí? Entonces, ahí, cuando hay dificultades, efectivamente parece que hubiera menos propósito, o usan más el ensayo-error, ¿cierto? Y se desorganizan incluso a nivel de actividad. Pueden ser niños un poco más activos, no necesariamente más organizados, pero sí más activos. Y en la planificación están todas las tareas que implican el tiempo correcto para hacerlas, la secuencia correcta para hacerlas. Por ejemplo, en algo que implica muchas funciones como atrapar una pelota. ¿Sí? Se supone que cuando viene una pelota a ti, tú modificas la posición de tu cuerpo y te pones en disposición de atraparla, dependiendo del tamaño, ¿cierto? Si no logras, digamos, organizarte, puede que no anticipes bien la acción con este objeto en movimiento, entonces no vas a alcanzar a atraparla, te va a llegar en la cara, y después de un tiempo lo que ves como reacción es esto, ¿cierto? Que es como la protección antes que cualquier cosa, porque ya aprendí que no lo puedo atrapar, entonces mejor me protejo, ¿sí? Y eso es el reflejo a veces de que es un niño que no se organiza desde el cuerpo, le cuesta mucho, ¿sí? Que también se traduce en que no aprenda, por ejemplo, coreografías, le cueste más aprenderla. Una vez que las aprende, porque las haga bien, pero al principio imitar pasos y eso puede que le cueste mucho. Aprender a andar en bicicleta, que también tiene que ver con el sistema vestibular, y otras cosas que son como aprender tareas nuevas, tienen que ver con eso, con la práctica. Entonces, si a grandes rasgos las estrategias, ¿qué tengo que hacer? Dependiendo de con qué me estoy enfrentando, es un niño que a lo mejor necesito alertar, ¿cierto? Porque está con el nivel de alerta muy bajo, calmar porque está con el nivel de alerta muy alto,
O organizar cuando es un niño que está buscando indiscriminadamente información, ¿sí? Y ahí hay que buscar un poco cuál es el sistema sensorial a través del que puedo llegar, ¿no? A lo mejor un niño responde mejor con la estimulación táctil, o a lo mejor otro niño responde mejor con la estimulación de movimiento. Va a depender de la edad y de lo que el niño disfruta más. En los niños subresponsivos, que son estos que hacen, que como que están poco alertas, ¿sí? A veces, sugerencia súper sencilla es que cuando tú te dirijas al niño, además lo toques tal vez. Entonces le estás dando dos canales de información. Lo llamas por su nombre y lo tocas. Y a veces, como estás multiplicando las posibilidades de que el niño se oriente, el niño sí se orienta al estímulo, ¿sí? Lo necesita, ¿sí? Porque la información auditiva por sí misma no es suficiente. Y eso es algo que aquí, en el fondo, otra vez, ¿no? No hay recetas. Hay que ir probando qué funciona con cada niño de acuerdo al perfil sensorial que tiene. Si es algo que preocupa mucho, la sugerencia siempre va a ser, por supuesto, derivar, ¿no? Para ver qué está pasando. Pero a grandes rasgos, una cosa que ayuda, por ejemplo, a los niños que son defensivos sensoriales, es combinar con el sistema proprioceptivo en cualquier otro tipo de estímulo. La teoría dice que el sistema proprioceptivo es un modulador por excelencia, ¿sí? Es como un calibrador por excelencia. Entonces, si un niño va a recibir estimulación táctil combinada con proprioceptivo, hay más posibilidades de que no sobrereaccione tan intensamente que si viene el estímulo puro, ¿sí? Y lo mismo con el vestibular y con los otros sentidos que son, digamos, que pudieran estar en la línea de la sobrerespuesta. Y para organizar, también se apuesta al proprioceptivo, porque en el fondo le estás dando más conciencia corporal, o en realidad conciencia de su propio cuerpo al niño a través de la propiocepción. Pero la clave aquí es que la estimulación deba ser entregada de manera controlada, ¿sí? No indiscriminada, porque lo que pasa ahí es que se desorganizan más. Entonces hay que buscar ahí combinaciones que sean como las adecuadas. Y hay que ir probando, ¿sí? Como esto va a quedar grabado, yo las y los invito a que, por último, se detengan en esta y tomen apuntes de lo que les podría servir para cada. Son algunas sugerencias, estoy segura o segura que en algún minuto van a enriquecer estas estrategias. Porque tiene que ver, al final del día, con ir probando lo que funciona y lo que no, ¿sí? Pero igual hay puntos clave que quiero hablar con ustedes. Primero, siempre se sugiere en cualquiera de los perfiles o características del niño o la niña que anticipen lo que va a ocurrir, ¿sí? Para los subresponsivos es bueno porque les das tiempo para que se organicen, y para los sobreresponsivos, por ejemplo, lo mismo para los dispráxicos, y para los sobreresponsivos también le quitas esta sensación de impredictibilidad que tiene el ambiente que les genera mucha ansiedad, ¿sí? Y si ves que el niño está más ansioso, buscar mecanismos entonces para que él pueda manejar esta ansiedad, que al principio va a depender mucho de cómo tú como adulto o como adulta lo manejes. Descomponer las tareas en pasos, ¿sí? Graduar la dificultad de las tareas siempre funciona también. No estoy diciendo nada tan, así como, no sé, vanguardista, ¿sí? Suena como súper lógico, pero hay que tenerlo, digamos que traerlo al plano de lo consciente cuando uno se enfrenta a estas situaciones. Compartir el control, esto es súper importante. Que no ocurra que al niño le pasa todo, ¿sí? Sino que haya cosas en las que el niño pueda tomar decisiones, pueda manipular, pueda decidir dentro del control que tú necesitas tener. Entonces, por ejemplo, la experiencia que yo he visto, por ejemplo, en dentistas que trabajan con este enfoque, es que las primeras sesiones ni siquiera entran en la boca de los niños o de las niñas. Les muestran el box, les muestran el sillón, les muestran los materiales, deja que jueguen con ellos con las manos, los toquen, los prendan, se acostumbren al ruido, ¿sí? En el fondo gradúan la exposición, apostando a que el niño al menos le vas a restar el factor sorpresa al someterse a una experiencia que podría ser desagradable, ¿sí? No estoy diciendo nada nuevo, probablemente alguien me está escuchando y está diciendo, bueno, pero eso yo lo hago. Sí, perfecto, perfecto. Pero en el fondo esa es la forma, ¿sí? No hay otra. Y ahí también prevenir, si el niño es sobreresponsivo táctil, por ejemplo, prevenir el tacto superficial lo más posible, porque el tacto superficial es el que dispara los niveles de alerta. El tacto profundo, la presión, no los dispara para nada, ¿sí? O no tanto.
pero el superficial sí. Entonces, otra vez, las gotitas de agua o el roce. Tendemos a acariciar a los niños mucho, ¿no? Y a tocarles la cabeza, ¿no? Tenemos esta tendencia como a ser afectivos físicamente con los niños. Y a veces no es necesario, y a veces hasta podría generar que el niño no quiera acercarse a ti porque sabe que tú lo tocas, ¿no? Entonces, yo siempre sugiero que uno puede ser muy cercana y cercano con los niños sin necesidad de tocarlos. Es muy cultural también, ¿sí? Yo no digo que esté mal, pero cuando hay un niño que tiene un perfil sensorial de este tipo, puede hacer la diferencia entre que quiera estar contigo o te evite, ¿no? Entonces, hay que estar atentos y atentas a ese tipo de cosas. Si tú le anticipas, mientras más control tenga el niño el estímulo, menos aversivo va a ser. Entonces, si tú le anticipas que lo vas a tocar, porque necesitas tocarlo, porque lo tienes que examinar, porque tienes que... Sí, y estoy hablando de niños que comprenden que tú les anticipes. Obviamente que si estamos hablando de lactantes o de niños más pequeños, tienes que usar otros canales, que te vea, que te escuche, ¿no? Que anticipe de alguna forma tu presencia, y que tu aproximación no sea, digamos, de tacto superficial o de algún estímulo que vaya a gatillar el alerta. No apostar a que mientras más se someta a un estímulo se va a acostumbrar, porque la teoría dice exactamente lo contrario, ¿sí? Si hay un niño que es defensivo y tú lo sometes repetidamente a un estímulo, lo que vas a lograr es que rechace aún más ese estímulo. Jugar con la novedad. Para los que son subresponsivos, la novedad es maravillosa, porque los orienta, ¿sí? Y como les decía, para los sobreresponsivos, la novedad, no tanto. Ahí es mejor anticipar, ¿sí? Y recuerden siempre que lo que funcionó hoy puede que no funcione mañana, porque la alerta oscila, porque hay días y días, ¿sí? Entonces no hay que frustrarse si de repente un día la estrategia funcionó y estamos súper contentas o contentos y al otro día hiciste exactamente lo mismo y no funcionó. Va a tener que ver con el nivel de calibración de ese día, ¿no? O de cómo está modulando el niño ese día. Efectivamente hay como pueden coexistir disfunciones de integración sensorial con otros cuadros, ¿no? Dentro de la trayectoria del desarrollo. Pueden cohabitar, digamos, pueden coexistir. No necesariamente, y ahí hay que tener cuidado con decidir que todo se explica desde la integración sensorial y no existen las otras entidades nosológicas, porque eso no es verdad, ¿cierto? Lo sabemos. Pero sí efectivamente pueden exacerbar ciertas características en un niño y es bueno tener la claridad de si están coexistiendo, en el fondo hay cosas que podemos hacer para favorecer o propiciar que acceda a más posibilidades de desarrollar sus habilidades o de interactuar con el entorno y con las personas. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Déjeme ver si me queda un poquito de tiempo, un pichi me queda, porque habían algunas preguntas, ¿sí? Por eso está eso ahí. Una tenía que ver con la prematurez, cómo lo hago para auscultar a un niño que tuviera eventualmente una dificultad sensorial, sobre todo más en el polo de la defensividad sensorial. Lo que dicen las revisiones sistemáticas de la literatura es que lo que más predomina en la prematurez es la defensividad sensorial en más de un canal, auditivo, táctil, ¿sí? Entonces ahí las sugerencias son de tener en cuenta esta mirada al momento de tomar ciertas acciones en las UCI, por ejemplo, pediátricas, que tienen que ver con poder ir identificando cómo responden los bebés a los distintos estímulos y en los distintos canales, y favorecer que en la rutina, por ejemplo, pensando en la defensividad sensorial, que en la rutina se minimicen en algún momento del día. Yo sé que las rutinas son difíciles en las UCI, pero controlar estas cosas, pero que se minimicen a lo mejor los estresores sensoriales, ¿no? Cerrar todas las cortinas, bajar el volumen de la voz, ¿no? Entregar como un pequeño nicho sensorial para que el niño sienta calma en el fondo. ¿Se acuerdan que había una de las estrategias que era calmar? Bueno, cuando hay defensividad sensorial eso es. Tengo colegas que me hablan incluso de estrategias que tienen que ver con formar un nido, ¿cierto?, alrededor del bebé, o de usar pequeñas hamacas vestibuladoras para que el niño esté suspendido y contenido, ¿no? Como en esta especie como de protección sensorial. Si tú tienes que auscultarlo, examinarlo,
manipular las distintas, por ejemplo, las distintas extremidades o lo que sea que tengas que hacer, porque hay que hacerlo, ¿cierto? No es opción. Propiciar a lo mejor que si va a haber una experiencia que parece ser aversiva para él, a lo mejor asegurarte de que durante el día también tenga igual o mayor proporción de experiencias placenteras en ese mismo canal, ¿sí? Por ejemplo, si es el táctil, a lo mejor buscar en momentos del día donde sí tenga experiencias de presión profunda, de porteo canguro, de todas estas cosas que se implementan generalmente en las UCI. La modulación proprioceptiva de tacto profundo funciona en combinación con la necesidad de inundarlo a lo mejor sensorialmente porque tienes que hacerle algún procedimiento, cambiarle una sonda, lo que sea, ¿no? Y bueno, y considerar siempre que otra vez, ¿no? Lo que funciona con un niño no funciona con otro, y lo que funciona un día puede que no funcione el otro día. Entonces, hay que ser muy pacientes en el fondo. ¿Sí? Esta revisión dice que hay hasta cerca de un 40% de los niños prematuros pueden presentar alguna disfunción de integración sensorial, y de ellos lo que más se observa es defensividad sensorial, ¿sí? En distintos canales, como les decía, auditivo y táctil. Entonces, es importante como ir cautelando cómo yo lo toco, ¿sí? O sea, a lo mejor no favorecer el tacto superficial, sino que más profundo, y ahí a lo mejor buscar también, si es que no hay terapeuta ocupacional en la unidad donde tú trabajas, buscar el apoyo de las personas que están más con él, que puede ser la cuidadora principal o el personal que le toca estar más con él, y preguntar, ¿no? ¿Qué funciona? ¿Con qué responde mejor? Y hacerlo, ¿no? Si al final tiene que ver con eso, con la paciencia y la disposición a incorporar esta mirada. También preguntaban por la institucionalización y qué correlato tiene con difusión e integración sensorial, y hay algunos hallazgos que dicen que sí, bueno, sí, que se han observado. Por ejemplo, hay más probabilidad de que un niño presente difusión e integración sensorial en institucionalizaciones de más larga data, ¿no? Que en los que han estado institucionalizados, perdón, por menos tiempo. Y también lo que más se observa tiene que ver, hay esta descripción de dispraxia o de disfunciones motoras en los niños institucionalizados, y también dificultades de modulación, tanto de subrespuesta como de sobrerespuesta. Pero no sé si se explica por la institucionalización, ¿sí? Porque es tan multifactorial en el caso de los niños, y ahí sí que la trayectoria de desarrollo, en el fondo hay muchos flancos que atacar, ¿no? No es solamente este, pero entendido como que tiene que ver con la madurez del sistema nervioso central, tiene sentido que aparezca en este tipo de características en niños que han tenido una trayectoria diferente o con más estresores en estados iniciales, ¿no? Y para responder la última pregunta, o traté de responderlas casi todas en el tiempo que tenemos, había una pregunta que tenía que ver con enfermedades mentales en la adultez y la adolescencia, y el correlato con disfunción de integración sensorial pesquisados en la infancia. No hay tantas investigaciones. Últimamente lo que se ha hecho son, por ejemplo, este análisis que es retrospectivo y que efectivamente dice que sí hay muchas personas que presentan trastorno bipolar, depresión, algunos cuadros más de la línea de la psicosis, que sí tienen perfiles sensoriales alterados o con disfunción, ¿sí? En una alta prevalencia. Y ese también menciona más o menos la misma información. De repente se me pierde el mouse, perdón. Tengo un ratito de preguntas, Carolina, si es que hubiera. Si no, me alegra mucho que esto quede grabado para que lo puedan ver más personas. Sí, muchas gracias, Daniela, por toda la explicación. Quizás reforzar un poquito la idea, porque otra de las preguntas tenía que ver con algo que mencionaste en alguna de tus diapositivas finales, que tenía que ver con los consejos para la práctica clínica, considerando la hiper e hiporrespuesta a estímulos, que en el fondo seguramente esta pregunta se basó en lo que mencionó ayer la fonoaudióloga. Ok.
Sí, me puedo detener más en eso. Entonces, pensando en la sobrerespuesta, la palabra clave es calmar, ¿cierto? Calmar porque estamos pensando en niños muy reactivos. Entonces, una cosa que funciona es la presión profunda, que puede incluso ser entregada en prendas de ropa que sean suavecitas y que estén bien pegadas al cuerpo, por ejemplo. Si no, todo lo que sea lento y rítmico en términos de movimiento, mecerlo lentamente, cantar despacito, casi como arrullo, ¿no? La succión también se describe que baja los niveles de alerta por las características que tiene ese acto motor. Bajar las luces, bajar la voz, ¿no? Neutralizar la voz. A veces los adultos y las adultas cuando nos ponemos ansiosos empezamos a hablar más fuerte, inconscientemente, ¿cierto? Y eso puede generar más resistencia en los niños, sobre todo si son sensibles en lo auditivo. Eh, no hay que, o sea, hay que jugar mucho con la voz, porque hay niñas y niños que necesitan que tú seas bien monocorde para hablar, y hay otros que necesitan que tú seas lo más lúdica posible, y que son los niños que necesitas alertar, ¿sí? Entonces hay que dar la posibilidad de ambas situaciones dependiendo de quién tienes enfrente, ¿no? En el caso de los niños que necesitas calmar, porque son sobre responsivos, jamás someterlos al estímulo de manera obligada. Yo sé que nadie aquí lo haría, ¿no? Pero a veces no, sin quererlo lo hacemos porque es como que no le damos la posibilidad, por ejemplo, que se retire del espacio para volver a su centro, o que se reste un ratito para volver a su centro, o que escoja un lugar del espacio donde quizás hay menos niños, solo por ese rato, para poder anular un poco los estímulos que lo tienen saturado, ¿sí? Si el niño lo pide, lo más probable es que lo necesite. Entonces, en ese sentido, hay que favorecerlo. Y por eso hay que saber leerlos bien. Pero cuando uno ya tiene como más consciente este tipo o sea, este tipo de características en las niñas y en los niños, como que empiezas a ver más cosas igual, y empiezas a darte cuenta de más cosas. Y hay herramientas de pesquisa, hay algunos cuestionarios que manejan las terapeutas, que manejan algunos kinesiólogos, algunas fonoaudiólogas, que a lo mejor te pueden ayudar a dilucidar cuál es el perfil del niño en cada canal, ¿no? En cada sistema sensorial. Porque a lo mejor lo que necesita en el táctil no es lo que necesita en el vestibular o en el propioceptivo. Entonces ahí, si un niño tiene cualquiera de los sistemas en sobre respuesta, ese es el primero que hay que prestar atención, ¿no? Porque la idea es volver a calmarlo. Un niño con el nivel de alerta por sobre el umbral óptimo no va a orientarse, no va a poder concentrarse, no va a pasarlo bien, va a estar todo el rato ansioso, entonces a la defensiva. Entonces, lo fome de eso es que también la retroalimentación que recibe del ambiente es que su conducta no es la deseada. Entonces, eso es lo que hay que ir cautelando. Y en el caso de los niños que son buscadores, que uno se lo encuentra harto, ¿cierto? Me imagino que lo han visto. Organizarlos implica eso, ¿no? Darles tareas específicas, concretas, cosas que puedan hacer y en las que sean efectivos, ¿no? Que puedes acompañarlo con ir relatando lo que está haciendo paso por paso para que el niño vaya siendo consciente de los pasos, por ejemplo. Pero además, controlar cómo le entregas el estímulo. Y en general, una buena forma de controlarlo es cualquiera que sea el estímulo, combinarlo con el sistema proprioceptivo. ¿Cómo lo hago? Así en concreto. Por ejemplo, las superficies inestables son maravillosas. No sé, las peras estas blanditas, ¿no? O cojines muy grandes que tienen material que genera resistencia. Entonces, el niño tiene que jugar un poco como a equilibrarse. Eso lo obliga ya a organizarse, ¿sí? No puede correr como loco por encima de eso porque no va a llegar al otro lado, ¿no? Porque es más difícil, ¿no? Implica organizar mucho más el cuerpo. Entonces, puede ser eso, puede ser que le entregues algo por ejemplo, algo que se sugiere harto es para hacer tareas, por ejemplo, o sentarse un rato a concentrarse. Puede ser que lo sientes sobre una pelota terapéutica, siempre y cuando la pelota no baile, sino que esté fija, pero el niño pueda rebotar, por ejemplo. He visto que las terapeutas hacen cajones donde se pone la pelota para que no se mueva, pero sí el niño pueda rebotar y ir jugando con los cambios de postura sin necesidad de correr por la sala, ¿sí? Si estás en la casa, puede ser que, creo que la otra vez también lo mencionaba, que le cambies las posturas corporales, que trabaje un rato en decúbito prono, de guatita,
otro rato sentado, otro rato hincado, otro rato de pie en vertical en la muralla, ¿no? Cámbiale los formatos, que no sea todo cuaderno, agrándale los formatos, que use hojas grandes, ¿sí? Cosa de ir organizando la tarea y aumentando los tiempos de permanencia de a poquito. Primero, Daniela, muchas gracias por participar de esta actividad, tanto la Muchas semana gracias. pasada como ahora, por tu tiempo, por las claras explicaciones. A nuestros asistentes también les damos las gracias por estar informados, por querer también participar a esta hora de todas estas actividades. Y bueno, los dejamos invitados para que puedan revisar la información después, porque vamos a hacer llegar un correo electrónico con los videos y que puedan compartir y continuar difundiendo todo lo que tiene que ver con integración sensorial. Así es que muchas gracias, buenas noches y será hasta otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao.